La vulnerabilidad, el autorreconocimiento y el respeto están ligados a nuestra humanidad compartida. Cuando uno se mete en este mundo y lo comienza a entender poco a poco, tiene una mayor claridad, un entendimiento de lo que es cada uno, de su autenticidad, de su valentía, para al final presentarse a su entorno como es. Y este autorreconocimiento al final es un viaje de respeto mutuo, donde cada persona se reconoce y se valora por su unicidad. Y acá la diversidad, la equidad y la inclusión florece, se cultiva y se vive. Es aquí donde nuestras diferencias no son obstáculos para la conexión, sino puentes hacia universos de perspectivas y experiencias de sabiduría inexploradas. Al abrazar lo que somos, al valorar cada voz en su tono único, estamos creando un mundo donde la diversidad, la equidad y la inclusión conviven y humanizan. Porque entonces este episodio lo que quiere buscar es que cada paso, cada movimiento, cada acción eleve la humanización, impulse la diversidad que es inclusión. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona, como líder y potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Este es el último episodio del especial que hicimos sobre liderazgo en lo profundo. Y hay un punto de conexión clave que es el liderazgo con los temas de diversidad e inclusión. Y para esto conversamos con nuestro invitado inigualable al especial Ricardo Matamala y también con una mujer fascinante que se llama Cristina de Armas. Así que qué mejor que conocer la historia de esta mujer y la creación de Inspirándote. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Pues yo soy una mujer colombiana, bogotana, vivo en este momento en Bogotá. Estoy casada hace 30 años y ennoviada hace 35 con el mismo, hermoso, gracias a Dios. Tengo un hijo de 26 que pues ya se imaginarán, mi único hijo y realmente pues ¿qué puedo decir yo? Como mi pasión diaria de conexión con lo que significa ese cuidado y esa relación profunda. Ya soy abuela, digamos que me declaro una apasionada por los temas humanos. Dentro de lo que puedo contar brevemente sobre mi historia, estudié comercio internacional, trabajé con comercio internacional algunos años, luego me di cuenta de que mi tema y mi pasión era la gente, así que hice un cambio de carrera. Trabajé estos 25 años para P&G, lo digo como así como con énfasis, una relación profunda de gratitud y de enamoramiento que continúa, como que digo que nos dimos lo mejor porque sigue siendo, ¿no? Mi primera parte de la carrera la hice en logística y operaciones con el tema de comercio internacional, pero en la segunda parte de la carrera, la compañía, que además hace parte de esa historia de por qué creo que la inclusión y la diversidad y la equidad están realmente siendo una realidad en las organizaciones, es porque le pedí a la organización, cuando me di cuenta de esta necesidad de cumplir mi misión con la gente, pedí un cambio de gestión humana. Y bueno, ya estaba yo ya bastante madurita y tenía varios años en la organización, pero la organización me contestó: sí hemos visto eso, sí nos hemos dado cuenta de que esa es una fortaleza o que puede ser una muy buena contribución para la compañía, así que estaba en una asignación internacional para Norteamérica y regresé a Latinoamérica para trabajar inclusión, diversidad, y en esa época solamente, digamos que la mayoría de las organizaciones todavía lo siguen llamando solo diversidad que inclusión, pero en ese momento empecé a trabajar la estrategia para Latinoamérica. No sabíamos muy bien y yo no sabía muy bien cómo lo iba a hacer.
Lo que sí supe es que hacía un fit perfecto conversar sobre el tema de inclusión desde mi misión de vida y lo que significa derechos humanos, dignidad de la persona. Así que empezamos a aprender de lo que funcionaba mejor para cada país en Latinoamérica y me enamoré de ese tema, decidí que realmente era lo que quería seguir haciendo hasta el último día de la vida, así que decidí retirarme de Procter con mucha dificultad en tomar esa decisión para trabajar por mi país y pues por lo que corresponda a la región y en lo que humildemente podamos hacer por este mundo que nos necesita. Ese es un poco como de mi historia. Fundé Inspirándote al retirarme de Procter. Inspirándote en su corazón se dedica a los temas sociales donde la persona está primero, pero también hemos aprendido que la persona es la que impacta lo ambiental, es quien toma las decisiones, es quien lidera, es quien moviliza y que desde allí pues podemos tener un resultado económico jugando de una manera más justa, más coherente, más colaborativa, más solidaria y muy atentos a la ética de ese cuidado por sí mismos y por los otros. Entonces esa es la historia, digamos, de por qué estoy en estos temas y quién soy yo, ¿no? Esto no es mi trabajo, es mi pasión y es mi misión. Para meternos en esa profundidad, digamos, de estos temas tan hermosos. Ahora escuchándote, ayer un amigo y colega me recordaba esa frase de Eleanor Roosevelt que decía: el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Es decir, es cuántas personas realmente tienen como tú el coraje, no importa en qué momento de la vida, de hacer un cambio para ir a perseguir tus sueños, ¿no? Creo que eso ya es una primera gran lección, ¿no? De encontrar aquello que te llena, aquello que realmente para ti tiene un sentido y un propósito. Y una empresa que también el reconocimiento que hace es que reconoce eso en ti, te abre la puerta y la posibilidad de que puedas ir a perseguir tus sueños. No, de esto casi muero porque recuerdo que cuando fundé Inspirándote, pues yo me retiré pensando esto es pan comido, como dice mi nieta, pero no era tan pan comido porque es que estos temas no se entendían tanto como gracias a Dios de 5 y 3 años para acá se entienden mejor. Alguna persona con la que me entrevisté me dijo: ¿y usted piensa vivir de eso? Y yo venía con todas las alas puestas de podemos hacer maravillas y esta persona me lo dijo, en ese momento me pareció como, ¿y esa pregunta será responsable? Pero no, después entendí que era la pregunta que ella quería hacerme porque sentía que aunque sonaba muy bien, pues eso no iba a ser una prioridad en las organizaciones. Y yo decidí muy conscientemente que mi target era el corporativo, que era la empresa, porque tengo una esencia fundamental de fundación. Pero entonces entendí que si yo me quedaba al lado de una fundación, ¿quién iba a abrir las puertas? Si yo necesitaba, y todavía sigo convencida de que tenemos muchísimo trabajo por hacer, inspirar a las organizaciones para que se generen las oportunidades a la diversidad y eso necesita pues todavía un camino largo. Entonces por eso decidí trabajar en lo corporativo y pasé por el subsuelo porque sí fueron 4 años muy duros donde yo conversaba sobre esto y todos, gracias a Dios, la gente sí quería conversar conmigo. Lo que la gente no quería era invertir en eso. La gente quería conversar conmigo. Muchos me llamaban: ¿cómo va tu fundación? Y yo: no, es que no soy una fundación, pero yo creo que gracias a Dios encontramos otro nivel de conciencia que fue entrar a conversar de lo que significa el triple impacto y hablar de un modelo económico más allá de un caso de negocio, que ya 20 años atrás se habla de eso en cuanto a la diversidad, equidad e inclusión, pero sí más bien como de un motor fundamental donde el ser humano en su florecimiento pues impacta la triple cuenta, que es la conversación de ahora. Sí, hablar de capitalismo consciente y hablar de líderes conscientes tiene un antecedente de ser una buena persona, un buen ser humano que se convierte en líder y que se declara líder no por su nivel ni por su estatus ni por su posición en una organización, sino porque se declara líder desde cualquier nivel y cualquier espacio con un compromiso de coherencia y de transpiración para inspirar. Entonces ahí la conversación ha cambiado y de 4 años para acá además el mundo ha cambiado, la pandemia aceleró y estamos en otro punto, digamos, importante donde la escucha es distinta y entonces el conocimiento también es distinto y el nivel de compromiso pues también puede ser distinto. Cristina, quien hoy lidera estos temas de diversidad, equidad e inclusión, creó la compañía en gran parte por algo que vivió. A mí me encanta eso, Ricardo, y te agradezco porque en la profunda gratitud, sí, fui muy bendecida de entrar a una organización como P&G, que estaba constituida por una gente maravillosa que me permitió crecer, porque yo entré a Procter como asistente, que en esa época pues se llamaba más elegante ser una secretaria ejecutiva bilingüe, porque había hecho una carrera técnica donde aprendí inglés, francés y era muy elevado el nivel de asistencia, y luego pues me permitió cambiar de carrera como 4 veces.
veces, porque yo empecé así y cuando tuve mi segunda carrera, que fue comercio internacional, que la estudié de noche, sí, y estando en Procter, y que tuve todo el apoyo de P&G para hacerlo, me preguntaban, ¿y ahora? Y dije, bueno, ahora vamos como gerente. Y resulta que el proceso, ahí hablo de todos estos temas porque tiene que ver con inclusión, sí, que realmente tengas la oportunidad. Una organización que solía contratar universidad solamente Andes y Javeriana, y entonces yo hago el chiste muy responsable de que yo me colé, porque yo no estudié en esas universidades, sí, yo estudié en la Tadeo Lozano, que igual es una universidad muy buena, responsable y de alto nivel, pero entré a Procter a hacer un trabajo asistencial y cuando les dije, bueno, ahora sí voy a ser gerente, pues tengo 1000 historias con eso, porque yo fui la primera persona que pasó a ser gerente de haber sido asistente, y ahí por eso me encanta cuando hablo de etiquetas, sesgos, lo que realmente se vive, porque es que yo lo viví, ¿sí? Entonces tengo de 1000 historias de pensar cuando dices de tus sueños y de lo que se puede hacer en un corporativo. Cambié de carrera 4 veces y fui escalando en la organización sin que esa fuera mi primera prioridad, sino que se fuera dando porque no hay límites. Y los líderes, porque la organización se compone de esos líderes que te permiten el espacio de mostrarte quién eres y que confían en ti. Eso es desarrollo, ¿sí? Entonces lo cuento porque es mi historia y me encanta inspirar a la gente a través de eso. O sea, todo es posible. Y ya llegar a trabajar, irme de expatriada, trabajar logística y operaciones en una planta, en una región que no era la mía, irme como con todo el tema de Top Potential y regresar a decir quiero mudarme a gestión humana, en una época en donde se hablaba solamente de que en gestión humana deberían estar los practitioners y los que habían estudiado bajo esa banda, que mucha gente me decía, no, eso no te lo van a dar, eso no va a pasar porque ya tú estás muy grande, por no hablar de edades, ¿no? Y esto pasó y sigue pasando ahora. Todo lo que podemos, gracias a esa linda experiencia, aportar al país, pues también me encanta. O sea, es como que ha sido esa historia de cómo todo puede suceder, ¿sí? Todo puede suceder, pero te necesitas líderes que confíen en ti, que confíen en tu diversidad, que además no solamente la acepten o la incluyan en su básico, sino que la aprovechen, que la maximicen y que digan, correcto, sigamos aquí, cómo cada uno puede contribuir con su mejor versión. Fidelización, enamoramiento y vuelve y juega, cierra el ciclo, eso lleva más fidelización. Sí. Sí, y eso es el corporativo, porque digamos, veo la gente ahora muy entusiasmada hablando de estos temas, muy preocupados solo en el nivel de entrada, ¿sí? Que yo sea una oferta atractiva, provocativa, que el talento me elija a mí, pero hay un desafío mucho mayor y no es retención, porque esa palabra la he retirado de mi vocabulario, es fidelización, es engagement, que lo he traducido ahora en enamoramiento, ¿sí? Y es que la camiseta se teje sobre la piel cuando tú sientes realmente que ese es tu lugar, porque el propósito es un propósito compartido entre lo individual y lo colectivo, que tú sabes que allí estás maximizando tu potencial y puedes hacer crecer la organización de manera ilimitada, y que sales de la organización para hablar de un ecosistema. O sea, es una cosa ilimitada. Yo siempre he llamado que el desarrollo en un corporativo puede ser ilimitado siempre y cuando los líderes estén preparados con coherencia, con humildad para la complementariedad y también con la abundancia de entregar, ¿sí? Entonces, que reconocer desde el eco y no del ego que otro me puede complementar. Eso a nivel de liderazgo es tremendamente poderoso y no es natural que suceda. Necesitamos seguir despertando esa conciencia. Sí, entonces no es solo la entrada, sino todo lo que va a pasar adentro con ese ser que se siente diverso y que es diverso y que tiene un potencial distinto para que crezca, no verticalmente, puede ser horizontalmente, pero que crezca como ser humano adentro. Entonces es toda una vida, sí, es todo tu ciclo de vida dentro de una organización, que de la fidelización pasa ese enamoramiento que ocurre todos los días y cada segundo, porque también hay desenamoramiento, por supuesto, pero mientras sean más las ocasiones de enamoramiento como seres humanos, pues ahí está, ¿no? Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión: cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo, próspero y competitivo. No lo podemos hacer solos, para nada. Necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con una persona, con alguien que quieras, con alguien que sientas que puede aprender, que puede evolucionar con los hacks que compartimos en este episodio, porque juntos vamos a inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento de humanizar América Latina. Y si quieres unirte, si quieres profundizar y estar a la vanguardia, suscríbete al podcast, síguenos en LinkedIn para recibir noticias diarias, suscríbete en nuestra página hackersdeltalento.com al newsletter Cartas al Talento, y no te pierdas la oportunidad de marcar la diferencia en este mundo laboral y así transformar la vida de millones de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio.
Para profundizar sobre el nombre del episodio de hoy, ¿qué significa diversidad, equidad e inclusión desde la experiencia de Cristina, desde su mirada? Pues mira, el tema de diversidad fue lo que primero yo creo que estuvo en la mesa. Si estamos hablando de que a nivel corporativo, si miramos regiones como Norteamérica o como Europa, que siempre han llevado, digamos, una bandera en ese sentido y que tiene que ver también con un tema social y cultural, histórico, ¿sí? Empieza el tema de diversidad cuando se empieza a medir. La diversidad es como medir esa representación de comunidades, de grupos, de diversidades, en todos los sentidos y en todas las aristas, que ya les voy a comentar un poquito lo que he venido yo como ampliando con el amor por este tema, es medir qué tanta representación tenemos de esas diversidades, que en muchos casos pues pudiésemos hablar de minorías. Yo no digo minorías nunca porque suene algo que sea menos, sino porque es una realidad. Sí, contar que todavía, por ejemplo, en el tema género, las mujeres tengan una representación menor en juntas directivas o equipos directivos, pues ya, gracias a Dios, eso es algo que la gente y las corporaciones tienen cada vez más claro. Tal vez hace 20 años cuando empecé yo a trabajar en esto no era tan claro, pero ahora sí. Hablar de los techos de cristal y de todo ese tipo de cosas que han venido difundiéndose, pues tampoco era tan claro, pero la diversidad es medir la representación de esos grupos, de esas comunidades, de esas como distinciones que tenemos en cuanto a las aristas, y voy a mencionar las aristas porque creo que es también importante hablar de cómo eso ha venido evolucionando, ¿no? Se medía principalmente el tema de género, probablemente se medía el tema de raza, que inclusive en ese tema al inicio estábamos hablando de que se hablaba de cuotas y tenemos inclusive todavía lugares donde eso se convierte en una cuota que genera polarización, y por eso también la gente dice no, pero no quiero hablar de diversidad porque es que quiero que todos sintamos que todos somos todos, pero resulta que cuando abrimos el abanico, que yo le llamo ahora una topografía, para educar en las organizaciones y despertar esa sensibilidad, estamos hablando de género, no solo género, sino corresponde a diversidad sexual, y que la diversidad sexual no se puede separar de género, pero eso es cosas que venimos aprendiendo recientemente. Hablamos de lo que significa etnia, pero no solamente tu pertenencia étnica, sino tu origen, lo que tiene que ver, no es lo mismo tu origen donde tú naciste a tu pertenencia étnica, porque eso implica temas de raíces, de tu ascendencia, de tu idiosincrasia, conecta con tu cultura, y la cultura es una parte como congénita y otra adquirida, es una que viene con todo lo que significa una interconexión también, inclusive hasta con estrato social y todo lo que eso puede significar para cualquiera de nosotros como seres humanos. Hablo de lo que significan las migraciones, sí, y las migraciones no solo de país, sino también hablo de migraciones a nivel de regiones dentro de un país, inclusive hasta de localidades y zonas. Ya ahí ya tengo algo que me hace como único. Hablo de lo que significa construcción de paz, y más en un país como nosotros, sí, donde están las puertas abiertas, donde tenemos organizaciones que ya desde hace más de 15 años contrataban personas excombatientes o que venían del conflicto armado y que lo hacían confidencialmente. Todo eso ha evolucionado un montón, sigue siendo esa métrica de diversidad, como cuántos somos, cuántos son. Hablo de las generaciones, que también se viene hablando mucho de eso, tal vez 10 años para acá, es como donde yo lo ubico, que hablábamos mucho de los Y, pero que ya evolucionamos a centenias y hasta alfa, que tú lo mencionabas mucho, Ricardo, que me parece apasionante hablar de ese tema del alfa, que ya inclusive podíamos tenerlo dentro de las organizaciones. Y cruzo con el tema, por supuesto, de lo que es la afiliación política, sí, ya se habla en varias organizaciones de esto, de diversidad como afiliación política, más en épocas de elecciones, pero creo que eso está abierto, antes no se hablaba de eso. Hablo de lo que significan creencias religiosas, sí, que de pronto también estaba antes como en lo transparente, pero ahora no, porque inclusive ha evolucionado la diversidad como métrica de entender más allá del tema religioso lo que significa espiritualidad, que es mucho más amplio y mucho más incluyente, hablando de conversaciones sobre respeto. Y tenemos un par de cruces más, que es el tema de discapacidad más profundo, porque es que en discapacidad muy pocos países lo miden juiciosamente, en el corporativo es casi incipiente, y algunas organizaciones empiezan a medir de pronto contrataciones de personas más con discapacidad cognitiva o intelectual que física, porque obviamente hay un paradigma con referencia a lo que significan ajustes razonables e infraestructura, ¿sí? Entonces todo se va conectado a un tema
tema de presupuesto, que también tenemos ejemplos lindos para inspirar que no es así. Y finalmente el tema de neurociencia con estilos de pensamiento, que es un tema maravilloso donde muchas organizaciones han evolucionado a medir las fortalezas y dominancias por diseño cerebral, que es maravilloso porque conecta con perspectivas y con innovación, ¿sí? Y inclusive con temas de, que te digo, de salud y de bienestar dentro de las organizaciones. Entonces, todo eso es métrica, todo eso es diversidad, ¿sí? Y eso es medir cuántos colores tenemos dentro de la organización para poder propiciar espacios de desarrollo más acotados a lo que permita que cada ser humano florezca. Pero esa es la D. Ahí me quedé en la D solo para dar un sabor, ¿sí? La D comenzó así y ha venido evolucionando. Y las organizaciones tenemos de todos los colores quienes han seguido tejiendo y creando, porque esto ha sido un tema como de que siempre evolucionamos y hermoso porque ahí nos inspiramos, pero apareció la I de inclusión. Yo no creo que habláramos de inclusión de 20 años para atrás, por lo menos en Latinoamérica, sí, por supuesto en Norteamérica, donde se fueron dando cuenta que a eso le faltaba un verbo para tener una acción con referencia a saber y los colores que tengo, ¿verdad? Y los colores que están y los colores que son, ¿cómo hacemos que sean? Sí, entonces aparece el arte, yo lo defino así como un arte realmente de incluir y de gestionar todas esas diversidades para que cada persona pueda florecer como quiere florecer, ¿sí? Entonces la inclusión es una acción y es un arte que además es muy genuina, que necesita de mucha coherencia, porque la persona se siente incluida o cada ser humano, nosotros mismos nos sentimos incluidos en la medida en que esto sea muy genuino, muy auténtico, que la verdad a mí me digan que sí, que porque mi estilo de pensamiento es X o Y, yo soy un contribuyente fundamental en que una mesa de billar sí tenga 4 patas. Entonces ese es un arte hermoso y es la acción que creo que es donde tenemos el mayor desafío, sí, de poder realmente decir esta organización huele a inclusión, cuál es el comportamiento deseado para garantizar o para evidenciar que realmente es incluyente, cómo se fortalece y cómo evoluciona esa cultura ilimitada cuando tú se compone como en esa viralización, si enculturamos el propósito realmente de tocar vidas, ¿sí? Entonces esa es la I de inclusión, es el arte, ¿no? Es el verbo. Y finalmente pues apareció la E y resulta que en la mayoría de las organizaciones todavía lo sigo viendo, por lo menos acá en Colombia y en Latinoamérica, con la D y la I, que además la I es inglesa, pero apareció la E, yo creo que a nivel de gobierno ya un buen rato antes. Yo empiezo, por lo menos tengo conciencia de que 5 años atrás empiezo a ver como el hablar de equidad, ¿sí? Y equidad es que todos podamos acceder a las mismas oportunidades, ¿sí? Pero no porque sea la misma oportunidad, que podamos acceder a las oportunidades, que tengamos la posibilidad de acceder a las oportunidades. No quiere decir, y en el ámbito corporativo, no hace más de 2 años en plena pandemia que empecé a escuchar el término equidad, por lo menos en Colombia, y fue de una multinacional que me habló, mira, esto está, y es por supuesto venía una multinacional norteamericana donde ya venían trabajando el tema y empezamos a hablar de efectivamente diferenciar entre lo que significa la E de equidad versus igualdad, ¿sí? Y la igualdad pues es darle a todos lo mismo, mientras que la equidad es propiciar oportunidades donde cada cual tenga lo que necesita, o sea, no darle de más al que no lo necesita y no darle menos al que lo necesita, sino que podamos tener esa sensibilidad. Tal vez puedo usar el término empatía, pero luego espero regalar otro término de evolución de la empatía, pero la empatía en términos de entender realmente qué necesitas para poder acceder a esa oportunidad, ¿sí? Entonces es esa diferencia. Entonces ya muchas organizaciones empezaron a integrar la sigla DEI para hablar de diversidad, equidad e inclusión, y creo que pues seguimos educando, ¿no? Con referencia a lo que realmente significa y sobre todo a la aplicabilidad de los términos, y la aplicabilidad de los términos no solo para un corporativo, sino primero a la persona, ¿sí? Porque nosotros tendemos a llevar estos temas como la inclusión porque quiero incluir al vecino y quiero ser un buen líder porque incluyo al otro, pero nos hemos olvidado de que primero existe un self, que es la autoinclusión y el autorreconocimiento de mi diversidad, porque en ese proceso pues nos hacemos más sensibles y nos queda mucho más claro entender las otras diversidades o los otros seres humanos con sus diversidades, pero no, generalmente no hacemos el ejercicio como líderes, hablando de que todos somos líderes, más bien reforzando ese punto, que lo primero es reconocer nuestra propia diversidad. Si de todo eso que yo mencioné de la métrica en la topografía, los líderes hemos hecho ese ejercicio, entender realmente cuál es mi diversidad, no solamente de género, pandita, sino irme más profundo al tema de lo que significa cada arista de las que mencioné para no repetirlo, y cuál es entonces mi posicionalidad y mi propia diversidad para enriquecerme con la complementariedad de las otras diversidades que tengo a mi alrededor, o cuál diversidad voy a buscar, ¿sí? Porque cuando yo soy un líder consciente
obviamente que me he autorreconocido en estas variables claves que alimentan lo que significa la organización y el negocio, pues también tengo una mayor capacidad de entender qué falta, qué le falta a esta organización para que realmente yo aprecie que esa diversidad que me está faltando va a, ¿qué te digo? Como a ser coherente con lo que estoy diciendo de ser incluyente, no solamente por hacer un evento al año en temas de inclusión. Y es un tema que solo lo van a decidir los líderes, lo decide uno por uno, que el colectivo se compone de uno por uno. Así que creo que aquí el gran tema es cómo tocamos la fibra de uno por uno, cómo despertamos y amplificamos conciencia, que es igual a darse cuenta líder por líder, porque hay líderes que transpiran de manera natural y otros que no transpiran tan natural, pero que lo pueden llegar a hacer. Doc, un pequeño resumen antes de darte la palabra, Richard, es diversidad. Dijiste, cuando dijiste diversidad, usaste un verbo, medir un poco esos colores, sabores, aromas. Cuando hablaste de inclusión, incluso atrás habías puesto un verbo muy lindo, que es cuidar. Y entonces ahora lo pusiste como la acción y el arte, o sea, ya escoger esos sabores, colores y darles, digamos, el chance, el juego, la apertura. Cuando hablaste de equidad, el verbo, la palabra es acceso, dijiste. O sea, el verbo es acceder. ¿Y entonces acceder a qué? Pues hay igualdad de oportunidades, no hay igualdad per se. No es que a todos los voy a tratar igual y les voy a dar lo mismo, sino que sí les voy a, digamos, en el tema de equidad, darles mismo igualdad de oportunidades. Porque precisamente tú que eres experta y trabajas en esto todo el día, a la vez o escuchar más a menudo, yo la escucho con mucha frecuencia. Cuando uno habla a veces de diversidad, equidad e inclusión, inmediatamente oigo en automático muchos líderes que dicen, no, yo no creo en eso de cuotas. Inmediatamente, pum, se van a cuotas. Inmediatamente, no, a mí no me ponga cuotas, yo no creo en eso de cuotas. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Y antes de responder a esta pregunta, hay que reflexionar sobre nuestra esencia, nuestro ser, esa verdad de autorreconocernos. Si uno se hace un viaje de introspección y cada paso que va dando hacia ese interior, pues se va dando cuenta de la liberación del yo verdadero, que es un encuentro con lo inalterable ante las tormentas del mundo exterior. El autorreconocimiento no es un acto de vanidad, es un viaje de humildad, donde desnudamos nuestra alma de pretensiones y falsas identidades. Nos vemos como somos, y al reconocernos a nosotros mismos, es como si uno fuera como un loto, que está enraizado en el lodo, y se abre puro e inmaculado bajo el sol, simbolizando la resplandeciente victoria del espíritu sobre la materia. Así que en este acto de autoconocimiento, pues uno comienza a hallar la fuerza para hacer el cambio que desea ver en el mundo, y la paz que anhela, como dice esa frase famosa. Y ahí además se convierte uno en un desarrollador de líderes, fomenta la compasión, y bueno, muchos beneficios más. Sí, cuando hablaste del tema de acceder, hacer una acotación que me parece importante, y es que el nombre de todo ese juego tiene que ver con confianza en tu potencial y en tu competencia. Y la diversidad, para mí, para complementar esa definición, para mí la diversidad es el talento. Tu diversidad es tu talento. Y ustedes que son los expertos en este tema de hackers de ese talento, es hermoso que la persona pueda autorreconocerse y saber qué oferta es. De ahí tenemos todavía un montón de trabajo por hacer, por lo que les digo, porque cuando hablamos de inclusión, la gente le viene a la mente cómo incluye a la mujer, cómo incluye a la persona con discapacidad, etcétera. Fuera de mí, esto está allá afuera, es acá. Entonces es mi diversidad, es mi talento, y esa es la oferta que yo soy. Eso conecta con lo que me preguntas del tema de las cuotas. Yo creo que el tema de las cuotas desvirtúa, ¿sí? Desvirtúa porque el tema tiene que ver con una convicción y una coherencia en que realmente yo confío en ese talento diverso, ¿sí? Y que yo puedo tener 1000 inspiraciones de lo que ya vemos en el mundo, donde yo me he puesto en la tarea, y no es una tarea sino que me he disfrutado, buscar las mejores prácticas por arista, y encuentro cada empresa y organización, porque me gusta mucho ver lo que hace gobierno, lo que hace empresa privada, lo que hace la ONG y lo que hace la academia, y ahí me he puesto de 5 años para acá mostrar como cuáles son esas prácticas para inspirar en cada arista. Entonces yo no convivo con el tema de las cuotas porque hacen que la cuestión se ponga como forzosa, desvirtúan todo lo que pudiese ser la magia que hay detrás de eso, y hay personas que polarizan, entonces ya nadie quiere volver a hablar de eso. Si hace 20 años yo hablaba de género y tenía gente que cuando yo citaba las sesiones no me llegaban sino mujeres, y los hombres amigos míos de toda la vida me decían no puedo creer, no en eso porque no tengo falda, y ahora sí quedamos fritos porque la carrera va a quedar ahí. Yo les estoy hablando de 20 años atrás, ¿sí? Entonces ahora yo pienso que el tema no es tanto de la cuota, por supuesto, pero sí de una medición, de una línea de base, de un entendimiento de
por qué queremos progresar en cada arista, de un monitoreo de cómo evolucionamos, porque si no sería como una acción tirada al aire de tal vez en el año 2030 tendremos 2 personas en el equipo directivo que pertenezcan a la comunidad afrocolombiana, ¿me entiendes? Y puede ser que sí, como cambiamos de líderes, pues lo dejamos en el aire. No, yo tengo organizaciones muy lindas que también han entendido que cuando nosotros hablamos de representación en el corporativo, una posibilidad inicial es realmente entender la representación que tenemos en el país para iniciar, ¿sí? Y si nosotros hablamos de que género es 52% a nivel mundial y que además también es como muy correlacionada a la representación en Colombia y hasta en las regiones. Yo me he encontrado eso que digo, ay caray, sí sigue siendo como esa representación más o menos así. Y cuando hablamos de afrocolombianidad entendemos que está cerca del 10%. Y si yo entiendo eso y tengo un compromiso porque realmente pienso que hay un talento y que lo quiero tener aquí, pues un primer indicio podría ser entender cuándo yo podría tener ese 10%, cuándo esta organización podría ser realmente un espejo de lo que significa ese talento, y entonces con eso en mente decido medir evolución, definir unas acciones coherentes, concretas e intencionales para lograrlo. Eso es distinto a decir que yo tengo una cuota, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta, pero creo que hay una profundidad hermosa porque tengo organizaciones con una evolución, por ejemplo, en pertenencia étnica, que es de lo más que puedo decir yo, lo que en el último año y medio es lo que más hemos trabajado y que empezábamos de cero. Tengo organizaciones que tienen esa claridad y que están en un tema clarísimo de conexión gobierno para incrementar empleabilidad, y se puede, y estamos logrando bellezas y ya tenemos el 5, por ejemplo, y hay un plan claro, muy robusto para ciclo de talento interno una vez tengamos el talento correcto. Eso es compromiso, eso es declaración realmente de compromiso consciente, eso son acciones afirmativas concretas, y esa es la claridad de cómo quieren evolucionar. Cristina, muchas cosas muy valiosas. Una que me quedó sonando y que me la llevo puesta, me la llevo como regalo, el tema de autorreconocerse, es decir, qué es lo que yo aporto desde mi unicidad, qué me hace único, especial, en fin, y creo que eso, digamos, no lo había visto en el pasado con tanta claridad como ahora. Me parece que es súper valioso. Si tuviéramos, vamos a suponer, un líder de estos escépticos o que recién se acerca al tema y tuviéramos que decirle 3 frases de por qué o para qué es importante trabajar en estos temas, que pues hay de todo, ¿no? Hay, como dijiste, los que lo tratan por la humanidad misma y por el ser humano, y los que todavía no lo ven, no lo entienden. ¿Tú qué le dirías a esa persona? Oiga, Cristina, ¿yo por qué debería preocuparme por esto? Pues Ricardo, yo creo que si me hicieran esta pregunta 17 años atrás, solo veía, digamos, algunas multinacionales a la vanguardia del tema. Escuchábamos mucho en ese momento, digamos, solo tema género, era la prioridad. De hecho, mi trabajo era muy enfocado en tema de género. Después empezamos a escuchar muy someramente sobre el tema de diversidad sexual y comunidad LGBT. La misma comunidad ha evolucionado, digamos que de manera muy, muy importante, entendiendo inclusive lo que significa el espejo, que quiere decir como al cliente que se representa, y las oportunidades de como caso de negocio, sobre todo en género y en diversidad sexual. Eso ha venido evolucionando bastante a nivel Latinoamérica, pero yo creo que digamos que hay otros temas que todavía son muy incipientes. En el tema, digamos, de tal vez 5 años atrás, veo un avance inclusive mayor en género nuevamente y diversidad sexual. De los otros temas, esta topografía que yo les comenté a ustedes, tal vez varias entidades muy importantes en el país han empezado a entender que el tema no era solamente género y diversidad sexual, y que estamos como, si no abrimos el panorama hacia las organizaciones para que se entienda la topografía, independientemente de que cada empresa pueda hacer la acupuntura en donde entiende que hace más sentido. Me refiero a intencionalmente enfocar sus esfuerzos a nivel de cualquiera de las aristas que mencioné. Ahora yo veo todavía que el 90% de las organizaciones de todas las industrias, de todos los tamaños, está muy enfocado todavía en género. Las otras aristas son incipientes. Entonces, solamente 1 año y medio atrás, yo empiezo a tener oportunidades de trabajar en pertenencia étnica, y 8 años atrás, cuando yo ofrecía mi abanico, que ya estaba así como lo tengo ahora, pues la gente me decía, ay no, pero eso es como demasiado. Estas entidades grandes como por ejemplo Equipares, el Ranking Par, el Ranking LGBT, que han venido haciendo un trabajo maravilloso con las organizaciones en temas de género, están ampliando a la topografía en cierta medida, no completa, pero en cierta medida, porque se reconoce que este es el camino, digamos, en que no tienes que volver a empezar después de haber trabajado 3 años en género, venir a enseñarle a la organización qué significa discapacidad, o 3 años después venir a enseñar qué significa pertenencia étnica, porque estamos hablando de un ser humano que es solo uno, ¿sí? Entonces yo veo una evolución muy importante
interesante de los últimos 5 años para acá, sobre todo en esas dos aristas, de una evolución de 1 año y medio para acá en temas de etnia y organizaciones decididas a correr cosas muy valiosas. Tengo un grupo pequeño todavía relativo a lo que son todas las organizaciones en Colombia, que desde hace, como les digo, 15 años, y mi gran aliado del foro anual que tengo, que es precisamente mostrar esas mejores prácticas, que es Sodexo, como digamos un ejemplo hermoso a tu pregunta de trabajo con lo que es construcción de paz y posconflicto de 15 años atrás, pero son todavía muy pocas. Cuando tú llegas a las organizaciones a hablar de esto, ese es el último tema que está en la lista, en la gran mayoría, ¿sí? Pero digamos que no es porque yo no tenga la esperanza de que esto siga evolucionando, y sé que puede ser así, pero tenemos que seguir mostrando que sí se puede, porque si no, pues nos quedamos en el paradigma de la dificultad o del miedo. Eso es simplemente, para cualquier arista vamos a enfrentar un miedo de la organización que es natural, porque es el miedo de los líderes que están tomando las decisiones de por dónde encaminarse, y es un miedo natural y muy comprensible a lo nuevo, a lo distinto, a lo que no conozco. Entonces voy a cerrar el ciclo a tu pregunta de que en construcción de paz hay cosas maravillosas, donde puedo fácilmente tener 700 organizaciones en Colombia que pueden contar historias hermosas de qué sucede. Como digo, género y diversidad sexual es lo que más tenemos, y evoluciones importantes en cada una de las áreas. En el tema de discapacidad particularmente, yo siento que está muy quedado, porque a pesar de que hay organizaciones que tienen una intención y una declaración de compromiso importante, son muy pocas, y la mayoría está más ligada a un tema intelectual que no es menor, pero que necesitamos abrir hacia el tema de la discapacidad física, e inclusive al tema de que se ha exacerbado en la pandemia, que es el tema de una discapacidad psicosocial, ¿sí? Entonces hay mucho por allí todavía que avanzar, muchas fundaciones hermosas soñando que su talento tenga oportunidades, y todavía no estamos ahí. Cuando hablo del tema de pertenencia étnica, como les comentaba, ya tenemos muy pocos ejemplos, pero que han empezado a cristalizar, como les digo, con convicción y con confianza total. Y yo siempre miro estos temas en lo que es las dos caras de la moneda, y es que el talento está y que la oportunidad en la empleabilidad y en la posibilidad de crecimiento esté. Yo pienso que ahí tenemos un trabajo hermoso. Estoy muy entusiasmada de lo que estamos haciendo, conectando al Servicio Público de Empleo con organizaciones comprometidas para correr pilotos fuertes de poder traer ese talento maravilloso de comunidad afrocolombiana, indígena y rom, sí, educando a las organizaciones al interior para que se entienda inclusive que nosotros mismos no nos reconocemos porque no sabemos cómo autorreconocernos, ¿no? Hasta en la encuesta del DANE puede que hayamos contestado lo que no es. Sí, yo soy, por ejemplo, que si soy mulata o que si soy samba, ese tipo de cosas estamos educándolo en las organizaciones, que es como necesitamos entrar en todas las aristas. Y tal vez cerraría con dos temas en generaciones y estilos de pensamiento. Yo en generaciones creo que trabajamos muchísimo en el tema del millennial, y se volvió en un tema importantísimo por mucho tiempo, que sigue evolucionando y que finalmente nos hemos dado cuenta en varias organizaciones en Colombia que ya están haciendo intervenciones también muy importantes de reconocer qué sucede con la economía plateada, ¿sí? ¿Qué sucede con los senior que son 50 plus y que uno decía, uy, no, senior será 60, 70? No, el pasante de moda, no. Es senior, somos 50 más, ¿sí? Y en ese 50 más, pues esa economía plateada implica toda una magia de lo que significa la intergeneracionalidad, y algunas, no creo que más de, podría decir, de un 10% de las organizaciones que conozco están trabajando en cómo gestionar de mejor forma esa contribución individual para que la experiencia se junte con toda la magia que trae la generación joven, etcétera, y todas las posibilidades que podemos plantear. Entonces creo que ahí hay un campo también que apenas está como empezando a explorar, y bueno, ese concepto de la economía plateada pues me parece que también es muy importante en todos los temas de emprendimiento, en todos los temas de mentorías, bueno, todo lo que se puede abrir ahí como posibilidad intergeneracional. Y cierro diciendo que en el tema de neurociencia y el tema de diseño cerebral sí hay varias organizaciones que vienen trabajando temas, por ejemplo, de DISC o de Myers-Briggs o de Benziger o de competencias y fortalezas Gallup. Todo eso es fascinante porque realmente lo que estamos tratando, complementariedad, es ver esas fortalezas y dominancias que además son parte natural del ser humano, cómo las podemos gestionar mejor como un motor de innovación, un motor de creatividad, y nuevamente digo que también como un motor de bienestar, porque tú consumes menos oxígeno y energía cuando trabajas en lo que te gusta, ¿sí? Y también eso es parte de tu autorreconocimiento. Tengo empresas en Colombia que corren todos estos procesos no solamente para el ingreso, sino que además utilizan todo esto en el desarrollo de talento para lo que son como planes de sucesión y este tema de trabajo de Destination Jobs, que
que queremos trabajar en de carrera de la persona. Por lo menos diría que un 5% de las organizaciones que conozco en el país hacen uso de estas herramientas de manera consciente y muy, muy profundo, y que obviamente los resultados son bastante positivos. Me faltó tal vez una que sería la última que diría, que es la multiculturalidad, y eso me parece importante porque es que bajo cultura tú enmarcas muchas cosas, y dentro de las organizaciones se ha venido viendo un movimiento interesante donde bajo multiculturalidad entran temas como etnia, pero también el tema de estrato social, también el tema de idiosincrasia, que hace que la organización sea más consciente cada vez de lo que se puede trabajar bajo esos mismos contextos. Hasta el tema de paz, algunas lo incluyen dentro de esa multiculturalidad. Yo creo que hay una evolución importante en los últimos 2 años, muy buen trabajo por hacer, mucho mayor entendimiento, mayor nivel de conciencia. Creo que es un momento único porque nunca vi tanto interés por el tema como ahora. Entonces necesitamos líderes conscientes para seguir en una acción estratégica, no táctica, en estos temas. Así es. Volviendo atrás, dijiste 3 palabras que también me quedaron resonando. Dijiste, estos líderes normalmente tienen humildad, una característica que mencionaste, humildad para reconocer que hay ideas distintas a la mía. Dijiste abundancia, segunda característica, hablaste de abundancia para cuidar, o sea, para que esa inclusión sea realidad. Y hablaste del eco, no del ego. Entender que lo que necesitamos es complementar y no rodearnos de áulicos o de personas similares o iguales a mí. ¿Habría algo más en esa característica que tú has visto en estos líderes a quienes este tema, este importantísimo tema, les queda más natural y fácil, digamos, de vivir? ¿Alguna característica adicional? ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? Excelente, te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región, con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo. Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos, programa online en vivo, único en su tipo, creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina, aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano. Ahora, seguro te preguntarás, ¿por qué Talento Humano para Todos es la elección perfecta para mí? Pues mira, vienen 4 razones. 1. Aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. Te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano, porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. 3. Nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación atractivos, sobre el poder de la cultura organizacional, change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo, la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y 4, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos, y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulse el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina? Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackersdeltalento.com. Buscas Talento Humano para Todos. Te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados. Así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca. Porque talento humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía. Y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. Uno de los puntos clave en la evolución del liderazgo tiene que ver con la vulnerabilidad. Pues yo pienso que muchos líderes están muy preocupados por eso, aunque no lo manifiesten, porque yo me he encontrado, digamos, procesos de desarrollo y de acompañamiento en donde el líder está muy preocupado de cómo luce. Sí. El líder está preocupado de la soledad que se vive en las sillas más arriba. El líder está preocupado de si lo estoy haciendo bien, y tiene que ver mucho también nuevamente con el self, porque hasta compassion también va primero el self. La autocompasión antecede a la compasión por otros, y ahí hay un trabajo hermoso
hermoso que hacer, que es sencillamente muy humano. Me encanta conectar eso con lo que significa esa vulnerabilidad y esa humanización que están requiriendo las organizaciones. Me piden como hagamos conferencias sobre esto, trabajemos este tema, y yo entro a ver, claro, es que cuando hablamos de vulnerabilidad también pensamos siempre que es la persona que tiene una vulnerabilidad por un tema económico, un estrato social, y no es así, porque el 100% de los seres humanos tenemos sesgos y el 100% de los seres humanos somos vulnerables. Entonces, en ese contexto, tengo una noticia muy linda que dar, que espero que sea de mucha utilidad, y es que cómo será que cuando estamos observando que vamos lentos y desfasados con la evolución de los objetivos de desarrollo sostenible, quienes estamos llamados a acelerar ese proceso somos los líderes, o nuevamente, no por nivel, sino por declaración de liderazgo. Entonces, ha nacido ya casi un año para atrás en Estocolmo con un grupo interesante de gente muy influyente y estudiosa y científica, lo que llamamos los Objetivos de Desarrollo Interior, IDGs. En ese contexto aparecen 5 habilidades claves para trabajar con los líderes, porque precisamente es allí donde tenemos que llegar a ese nuevamente a ese autodesarrollo, y que empieza con el ser, ¿sí? Que empieza con el pensar, con el colaborar, con el ejecutar, ¿sí? Y con el relacionamiento. Ese es un material hermoso que el primer país en Latinoamérica en adoptar fue Costa Rica, y el segundo país en Latinoamérica ha sido Colombia, y es un trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, conectado a lo que son las sociedades de propósito, que son las sociedades BIC, o las sociedades también, las empresas B, que son las empresas comprometidas con lo social ambiental. Ahí está ese corazón de ese líder, y ahí está lo que tú mencionas de esa humanización de las organizaciones, que tiene que empezar por la humanización de los líderes, porque si no podemos cosechar algo que no hemos cultivado. Es simplemente una cosecha hablar de humanización de organizaciones, es una cosecha hablar de organizaciones compasivas, y de lo que también viene trabajando el mismo Harvard con el tema de que es el líder consciente y el líder compasivo. Esto lo has dicho, Ricardo, ahí está, ¿sí? Y tenemos mucho que acompañar, porque así no se manifieste abiertamente por obvias razones. Aparece obviamente el amigo ego que nos dice, eso no se va a ver bien, que te veas como mostrando realmente lo que estás sintiendo. Y tenemos organizaciones hermosas donde esos líderes que han florecido de manera auténtica pues van volando. Pues, digamos, para quienes nos escuchan, también hay 3 palabras que has dicho que creo que son obligatorias para cualquier líder. Vulnerabilidad. Yo recomiendo mucho ese libro The Power of Vulnerability, Brené Brown. Me parece bien bonito y bien escrito. Seguridad psicológica. Parece que es fundamental, un tema que hoy deberíamos estudiar porque tiene que ver con todos estos temas de diversidad, equidad e inclusión. Y a mí me encanta el trabajo de Adam Grant en lo personal, y obviamente el tema en el que te quiero sacar un poquito el jugo, de los sesgos. Entonces, el libro de Noise de Daniel Kahneman me parece brillante. Todo el tema de los sesgos inconscientes o conscientes, porque incluso ni siquiera son sesgos inconscientes. Personalmente veo con muchísimo interés y bueno, mucha expectativa todo lo que se está moviendo en liderazgo para trabajar sobre todos esos unconscious biases. ¿Qué has visto tú en los líderes sobre esto, Cristina? El tema me encanta, Ricardo, bastante amplio. Voy a tratar de ser muy concreta en que, digamos, es un trabajo de muchísimos años, de por lo menos más de 20, por lo menos desde Harvard. Hablar del tema de sesgos tiene más de 20 años, y tenemos organizaciones que obviamente pues lo han interiorizado y trabajado ya de bastante tiempo. Yo no hablo tampoco mucho de nombres de empresas y temas de este tipo, porque me gusta también como contar mucho lo que sucede, y que después, si ustedes me dicen, invitamos al que lo cuente de su boca, en mi compromiso también con las organizaciones. Pero sí tengo, por ejemplo, una empresa maravillosa que viene trabajando en este tema por lo menos 13 años de manera muy consciente, y que se han desarrollado programas de educación, porque es que esto hay que educarlo, es como despertar la conciencia para entender que tú tienes una creencia sobre algo o sobre alguien de acuerdo a tu discurso histórico, social, cultural, familiar, y que aprendiste, y generar esa conciencia cuando nosotros vamos y comentamos que por los estudios de Harvard y de asociación implícita, el 100% de los seres humanos tenemos sesgos. Que la gran virtud que queremos ver aquí es que ya no sean inconscientes, sino que yo pueda darme cuenta, que es igual a conciencia, de que lo tengo, de que lo estoy viviendo, y que además estoy tomando decisiones, estoy colocando etiquetas y cerrando y abriendo puertas para los seres humanos de acuerdo a eso. Entonces, ese es el despertar que estoy viendo de cómo las organizaciones empiezan a educar para que estemos más atentos, porque la belleza
belleza de darnos cuenta, que es sacar lo inconsciente a lo consciente, es que yo las pueda reconstruir, que a mí me encanta eso. Me encanta mucho enseñarle a las organizaciones o más bien como compartir con las organizaciones que si yo me doy cuenta de que estoy sesgando, etiquetando y cerrándole la oportunidad a alguien, pero me doy cuenta, lo puedo reconstruir, ¿sí? Es decir, me puedo devolver, puedo cambiar, puedo repensar, puedo buscar a alguien que me complemente en la opinión, puedo hacer muchas cosas para reconstruir la acción y volver una acción excluyente una acción incluyente. Y otro dato que me parece súper importante es que también dentro de las organizaciones podamos entender que los sesgos desde los 2 o 3 años se manifiestan, que es un tema de asociación y mental, que es un tema de neurociencia donde tú haces la asociación con lo que aprendiste, que desde los 2 y 3 años tú puedes decir con quién juegas y con quién no, ni con la gorda, ni con el bajito, ni con el negro, ¿sí? Todo ese tipo de creencias que se van quedando en tu inconsciente y que finalmente pues te juegan mal porque la asociación es inmediata y no damos la oportunidad. Entonces ese es el punto de qué sucede. No sucede solo para una entrevista, aunque en los procesos de selección es fundamental porque es un punto de entrada y nosotros trabajamos y acompañamos ese tipo de trabajo con la gente que toma esas decisiones para tener esa claridad y mire, ¿y cómo desarrollo la entrevista y cómo no pregunto lo que no debo preguntar y cómo no interpreto lo que no tengo que interpretar, etcétera, bajo todo el tema de respeto y de la conexión competencias y fortalezas, sino que además se nos repite todos los días, porque todos los días, cada segundo, yo estoy colocando etiquetas alrededor mío. E inclusive, este es mi último regalo de esta pregunta de Ricardo, y Ricardo al cuadrado, es que nuevamente aparece el autosesgo. Tú también te autoexcluyes, tú también te sacas del juego, tú también te armas tu propia película, tú también te privas de las oportunidades porque crees que no estás listo o lista, o porque eso no es para ti, o lo que sea. O sea, es un tema nuevamente de regresar primero a mí y después entender qué pasa y atestiguar, ¿no? Observarme en el momento en que estoy descubriendo que estoy sesgado o sesgada, qué está pasando. Pero necesitamos salir del piloto automático para generar, aunque sea un microsegundo, para esa reflexión. Cuando estamos en piloto automático, prisa, que todo te parece que para eso no hay tiempo, es muy difícil hablar de conciencia. Y si no hay conciencia, no hay inclusión, porque en el piloto automático no hay espacio ni para la escucha. Yes. Y en todo eso nos tenemos que escuchar nosotros mismos, nosotras mismas, para poder escuchar al otro. Tú hablaste de una expresión muy linda, me la llevo también, te agradezco. Hablaste de la unicidad y a mí me encanta esa unicidad porque la unicidad me permite observar la otredad. Y en ese tema de sesgos, perdóname, hay un punto clave y es que el más común tiene que ver con la similitud, porque me queda más fácil y lo confundimos diciendo es que yo tuve empatía con esa persona cuando la entrevisté y ahí estamos equivocados porque el tema no tiene que ver en ese momento con que escojo a alguien porque sentí la empatía porque es similar a mí, entonces va a ser un muy buen fit con el grupo o con la organización, porque de hecho estamos formateados en el piloto automático a pensar que estamos buscando personas que encajen en la organización por su estilo y entonces pues allí desde ese punto de vista pues es muy difícil hablar de esa complementariedad, ¿sí? Y tú hablaste de la abundancia, el líder radica en que en abundancia yo no me sienta menos porque reconozco que otro me complementa. Esa es la combinación entre humildad y abundancia. Soy humilde para reconocer que no lo puedo ser todo, ni puedo ser, no tengo fortaleza en todo, y soy abundante en reconocerte que tú tienes un talento que a mí me complementa. ¿Cómo podemos hacer para que eso nuevamente converja en esa mesa de billar de 4 patas? El respeto es una expresión más evolucionada y profunda, que trasciende la tolerancia y el reconocimiento superficial de las diferencias del otro. Es un entendimiento empático, es valorar sinceramente la diversidad intrínseca de cada persona. El respeto se convierte en un puente que une a la gente, que permite esa esencia auténtica de cada individuo y sobre todo que permite que cada individuo esté en un espacio seguro. Es un intercambio recíproco de dignidad, de valor humano, que tiene mucho que ver con la diversidad, la equidad y la comprensión mutua. En su máxima expresión, el respeto es un catalizador sublime de un mundo donde cada ser puede danzar al ritmo de su propia melodía y al mismo tiempo ser parte de una sinfonía colectiva de coexistencia armoniosa. Y ahí hay una dificultad, digamos, no sé, uno camina en una calle de Toronto, que entre otras la ciudad más ecuménica del mundo, o en Londres o aquí en Estados Unidos, y en una calle te encuentras 50 razas, religión, lo que llamaste aristas. Entonces, toda esa riqueza y esa diversidad. En nuestros países a veces eso no es normal. O sea, la gente está rodeando, viviéndose y acompañándose de gente de la misma religión, raza, gustos. No estamos tan expuestos, digamos, culturalmente a vivir en esa diversidad. Cuando tienes esa palabra
palabra, empezamos por algo, pero lo que sí me parece lindísimo, sobre todo para estos equipos de gestión humana que tienen el desafío de desde su coherencia tocar tantas vidas y movilizar, está en movernos del respeto para algo mucho mayor en estos temas, ¿no? Que igual van a permitir que florezcan todas las otras estrategias e iniciativas dentro de una organización, porque un ser humano con la camiseta puesta de una organización no tiene límite. Este episodio es un recorrido por el mundo de la diversidad, equidad e inclusión. Y acá vienen mis 3 hacks. 1. Para lograr una transformación en la empresa, el tema de DEI, diversidad, equidad e inclusión, debe estar en el corazón. Debe impulsar la vulnerabilidad, el respeto y la empatía. 2. Los líderes del hoy, sobre todo los del mañana, tienen que aprender a fomentar estas 3 letras. Y 3. Para iniciar, es clave autorreconocerse. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.